Clase número 7, presentación número 6. Vamos a continuar con los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos. En esta oportunidad vamos a analizar los cambios que tienen que ver más bien con la farmacodinámica, ya habiendo abordado lo que eran los cambios farmacocinéticos. Estos cambios, si bien representan un proceso distinto, descripción distinta de la farmacología, en la parte de geriatría estos cambios en realidad están de la mano, van unidos, van entrelazados, porque muchos fármacos que sufren cambios farmacocinéticos posteriormente van a tener cambios farmacodinámicos que van a alterar la respuesta terapéutica en los pacientes. Por ende, es más bien esto complementario. Desde el punto de vista cardiovascular, ocurren varios cambios de diferenciación en el paciente adulto mayor. Una forma interesante de plantearlo a través de un caso clínico. Manfredo posee una demencia vascular hace 5 años, el cual ha requerido en la última semana contención farmacológica nocturna con quetiapina 25 miligramos en la noche, un antipsicótico atípico para mantener las agitaciones asociadas a estos cambios conductuales de un paciente con demencia de origen vascular. El jueves se objetiva como cuadro gatillante de agitación una pielonefritis aguda, una infección del tracto urinario más bien alta, iniciando tratamiento con ciprofloxacino. Hoy se encuentra con una bradicardia, objetivada tanto en signos vitales como en un electrocardiograma posterior, por lo que se observa en el electrocardiograma también alteraciones de los intervalos, entre ellos el intervalo QT corregido por frecuencia cardíaca, objetivándose 550 milisegundos. Pensemos que un rango adecuado es bajo 450, entre 450 y 500 es un riesgo y sobre 550 es un riesgo muy importante de que el paciente desarrolle una arritmia ventricular y en el peor de los casos una toxa de point o una torsión de las puntas con un compromiso vital consecuente. Si nosotros tenemos que pensar aquí en un fármaco o en la historia, cómo llegó a ocurrir esto, nos encontramos con que existen dos personajes. Por un lado el ciprofloxacino, que puede favorecer este aumento del intervalo QT corregido, y por otra parte los antipsicóticos en general, y la quetiapina también, y esta es más bien dosis dependiente de la alteración. Por ende tenemos estos factores como condicionantes que favorecieron esta alteración y este posible desencadenamiento de una arritmia ventricular. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué esto le pasa más al viejo que al no viejo? Porque existe el cambio farmacodinámico en el caso de la farmacología, la fluoxetinona son fármacos hidrofílicos y por otra parte también hay un mayor efecto también de los antipsicóticos, incluso los atípicos en los adultos mayores. Específicamente para explicar un poco lo que le pasa al paciente, tiene un mayor riesgo de aumento del intervalo QT corregido desde el punto de vista epidemiológico, los adultos mayores. Junto con aquello, también tienen menor respuesta de un ámbito ya más distinto, una menor respuesta a los agonistas beta-1 adrenérgicos, que eso nos va a explicar cierta inefectividad de mucha estrategia farmacológica beta-agonista, una disminución de la distensibilidad arterial. Y esto muchas veces trasunta es que la disminución de la distensión arterial se asocia con la tendencia a que el paciente desarrolle una hipertensión sistólica aislada, donde las presiones sistólicas muy altas, 180, 190, 195, pero con diastólicas bajas, cosa que hace complicado el control de la presión arterial porque en general cuando uno quiere abordarlo con estrategia farmacológica termina produciendo una hipotensión diastólica y con el consecuente riesgo de caídas en el paciente. También existe una menor respuesta a los vasoreceptores y esto nos explica por qué los pacientes añosos, por ejemplo, pueden tener frecuentemente una hipotensión postprandial que es difícil de regular porque hay una disminución de la respuesta de vasoreceptores que contrapongan esta hipotensión postprandial, asimismo como tendencia a mayor prevalencia de ortostatismo farmacológico y consecuente asociaciones con desarrollo de lipotimia en el paciente. ¿Qué podemos hacer acá? Sin duda que evaluar y controlar, porque hacer cambios a priori farmacológicos sin saber la respuesta en el paciente nos dejaría muchas veces con pocas alternativas terapéuticas. Por ende, lo que tenemos que hacer es ver si está presente o no este cambio o si hay un impacto real de este cambio en el paciente que estamos tratando. Otros cambios que ocurren son a nivel pulmonar. Estos, si bien son importantes, lamentablemente tenemos poco que hacer desde el punto de vista farmacológico.
Entre las cosas que se observa, sin duda, disminución de la fuerza de los músculos respiratorios asociada con una disminución de la masa muscular. La caja torácica disminuye su elasticidad, por ende su funcionalidad está disminuida. La superficie alveolar total está disminuida, lo que hace también mayor probabilidad de alguna descompensación desde el punto de vista ventilatorio y una disminución de la capacidad vital respiratoria máxima, también con la expiración al primer segundo y demás marcadores de, por ejemplo, de EPOC o asma u otras patologías respiratorias, lo que hacen también que esto es también lo que hacen pensar que esto está relacionado con el desarrollo de una homeostenosis, una disminución de la capacidad de regulación en los pacientes. Si bien es muy importante, no tiene importancia directa desde el punto de vista del punto de vista farmacológico. No hay mucho lo que podamos hacer. Sí sabemos que el paciente tiene una disminución funcional en ese sentido. Desde el punto de vista del sistema nervioso central, aquí viene algo que nos va a explicar muchas alteraciones conductuales en los pacientes añosos. Esta parte sí que es muy importante en el paciente adulto mayor. Un caso clínico para tratar de explicarlo: Romulio es un paciente con enfermedad renal crónica etapa 3, una osteoartrosis en manejo con tramadol-gotas, que tiene insomnio crónico, usuario de diazepam. Tiene hipertensión en tratamiento con losartán. Sufrió un accidente cerebrovascular isquémico antiguo, por lo cual quedó como usuario de aspirina 100 miligramos al día. Tiene una gastritis crónica tratada con omeprazol de inicio reciente. El 3 de abril sufre una caída con un traumatismo encefalocraniano y pérdida de conciencia consecuente con la caída. Sin causa definida, se descarta CB, obviamente es un síncope porque hay pérdida de conciencia, sin trastorno de la marcha, sino H activo. Cuando se quiere indagar en la farmacología, en la farmacoterapia, lo que se encuentra son asociaciones causales asociadas con benzodiazepinas de vida media larga. Acordémonos que tienen cambios farmacocinéticos importantes, que tenía alto en proteínas plasmáticas, más fármaco libre, lipofílico, se distribuye más en grasa, en pacientes añosos tiene más proporción de grasa, tiene disminución de las vías metabólicas ligadas a las vías de citocromo P450, por ende tenemos más fármaco en sangre, mayor duración, más tiempo. Las vías medias de diazepam se aumentan sobre 48 horas en pacientes geriátricos, a diferencia del adulto que trata de no superar las 24 horas, y tenemos este mayor riesgo de caída y desarrollo de TEC y síncope consecuente cuando el compromiso es importante. Sin embargo, hay otros factores también que se relacionan, que es, por ejemplo, el omeprazol, que siendo un inhibidor enzimático de la 12-19, si no me equivoco, esta es una de las dos vías metabólicas de diazepam, por ende también se aumenta el efecto por inhibición de esta metabolización. Y los efectos sedantes de tramadol terminan haciendo sinergia con el diazepam, favoreciendo la caída en el paciente. Pero junto con aquello hay cambios también, cambios farmacodinámicos que hacen que esto aún sea peor, porque el paciente geriátrico tiene mayor sensibilidad a los receptores GABA y por ende mayor sensibilidad a la concentración que exista de diazepam en relación a un adulto. Entonces se juntan cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos en el desarrollo del problema en el paciente. ¿Qué cambios farmacodinámicos existen? Prevalente: permeabilidad aumentada de barrera hematocefálica, que lo habíamos señalado anteriormente, pero esto es muy importante porque tenemos más probabilidad que lo que llega a sangre pase a la barrera hematocefálica, causando acciones a nivel central. También existe una mayor sensibilidad de receptores GABA, lo que hace que las benzodiazepinas sean más importantes. Por otra parte, desde el punto de vista cognitivo, del pensamiento, las capacidades intelectuales, generalmente están ligadas con acetilcolina. Y en los pacientes añosos existe una disminución del número de neuronas colinérgicas. Por ende, puede existir una disminución de las capacidades cognitivas en el paciente. Y así un deterioro cognitivo muy leve, no detectable por el Mini-Mental, pero sí por test como el MoCA. Y otros deterioros más importantes que si son muy importantes podrían relacionarse con una demencia, pero más bien las demencias tienen un perfil muy distinto, un deterioro cognitivo y un abordaje distinto. Se relaciona esto con una disminución de las neuronas colinérgicas, pero no junto con disminuir las neuronas colinérgicas, junto con aquello también ocurre otra cosa, que el transmisor de acetilcolina se encuentra disminuido. Asimismo ocurre con las neuronas dopaminérgicas, y ahí tenemos efectos extrapiramidales y otros. ¿Qué nos trae como consecuencia esto?
que los viejos tengan más probabilidad de desarrollar un delirium. Delirium hipoactivo, hiperactivo o mixto. Estas agitaciones de inicio abrupto, con componente confusional, con a veces deterioro cognitivo de funcionalidad, con desorientación predominantemente en tiempo y espacio, el delirio. Desarrollo de constipación asociado a mayor efecto anticolinérgico, mayor probabilidad de sedación por los medicamentos, incluso por aquellos que tienen acción anticolinérgica baja, que son muchísimos, los que tienen acción anticolinérgica baja, se hace importante acá porque hay una homeostenosis de receptores de acetilcolina en neuronas colinérgicas. Junto con aquello de deterioro cognitivo, con disminución de las capacidades cognitivas, los fármacos anticolinérgicos van a disminuir las capacidades cognitivas del paciente también. Favorecimiento de caída por sedación, por alteraciones colinérgicas, por alteraciones neuromusculares, entre otros. Y también efectos extrapiramidales asociados con acciones dopaminérgicas y fármacos que tienen que ver con aquello. Un ejemplo gráfico para explicar, porque eso eran los cambios farmacodinámicos en el paciente. Un ejemplo, por ejemplo, es el desarrollo de caída en los pacientes añosos. Esta fue una revisión estadística que yo hice en base a la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 para ver cuántos caen más de una vez en el último año. Y en general, entre los 20 a los 59 años, se cae casi lo mismo. Sin embargo, de los 60 aumenta de manera interesante la porcentaje de pacientes que sufren un error, o sea, una caída. Y esto aumenta linealmente con la edad. Al final, tenemos que existe una mayor prevalencia en los pacientes añosos de caerse. Pero cuando nosotros pensamos en caída, decimos, bueno, caerse no es tanto problema. En geriatría, en realidad, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando un paciente adulto o un joven o un niño cae, generalmente es parte de la vida. Y uno incluso se puede reír de la caída, de cómo se cayó. Y es humorístico. Sin embargo, cuando nosotros vemos a un anciano caerse, generalmente no nos reímos. No nos causa mucha risa, sino que nos causa preocupación. Y esa preocupación, que es un poco natural, humana, se correlaciona básicamente también con la estadística de sobrevida de los pacientes. Pensemos en un paciente que tiene 90 años y que sufre una caída y una consecuente fractura en relación a una alta prevalencia de osteoporosis. Pensemos que él se opera de la fractura con una artroplastía de cadera, incluso sale exitoso de la operación de la fractura de cadera, sin fallecer, exitoso. ¿Qué ocurre? Que la mortalidad el primer año es levemente superior al 20%. Entonces, si bien él no se murió por la fractura, no se murió por la intervención quirúrgica asociada a la fractura, así todo tiene sobre 20% de probabilidad de fallecer durante el primer año postquirúrgico. Si vemos que pasa el segundo año, él tiene cercano al 30% de probabilidades de fallecer al segundo año. Y al tercero también tiene cercano al 30% de probabilidad de fallecer en el tercer año. Por ende, un paciente que cae, se fractura y no muere por eso, se opera de la cadera y no muere por la operación, y después de aquello vemos cuál es la probabilidad de que él esté vivo al tercer año, sin duda que tiene altas probabilidades de no estar vivo, de haber fallecido. Por ende, las caídas son muy importantes en geriatría, a diferencia de los adultos, porque son grandes marcadores de la mortalidad en los pacientes. Junto con aquello yo hice un trabajo extenso con muchos pacientes para evaluar caída asociada a fármacos y nuestra presunción de benzodiazepina. Los pacientes que estaban, los 1390 pacientes con edad promedio de 70 años, desviación estándar de 8,1, 17,79% tenían más de una caída en el último año sin fármacos pro caída, lo que es incluso menor a un adulto. Aquellos que usaban benzodiazepinas tenían 19,44, levemente superior, pero no estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque seguramente los médicos tratantes conocen la asociación causal entre caídas y benzodiazepina y a lo mejor retiran la benzodiazepina como hipótesis cuando el paciente es caedor. Sin embargo, no hacen lo mismo con otros fármacos que son procaídas importantes. Y cuando vemos la estadística, encontramos que aquellos que usan fármacos procaídas no benzodiazepínicos en los pacientes geriátricos
tienen un 29,41% de probabilidades de tener más de una caída en el último año. Y esto sí es estadísticamente significativo en los pacientes. ¿Y qué medicamentos son los que causan este problema? Los que pueden favorecer estas caídas en los pacientes. En Chile, justamente los medicamentos que vimos en la presentación anterior sobre los cambios farmacocinéticos, y que en esta oportunidad le damos énfasis a los cambios farmacodinámicos, que son los tricíclicos, la imipramina, mitriptilina, que tienen mayor vida media, menor efecto primer paso, menor metabolización metabólica, alto en una proteínas plasmáticas, y que, hablando del punto de vista farmacodinámico, tienen mayor probabilidad de tener efecto anticolinérgico, y también mayor probabilidad de tener efecto, por ende, sedante o alteraciones motrices o cognitivas en los pacientes. Y eso es favorecedor de accidentes y caídas, o también de desarrollo de vértigo. Son fármacos también pro vértigos, pro mareo, pro sedación, pro disquinesia, y forman parte de los que son causales en Chile con este trabajo, favorecedores de caída. También aparecen los otros fármacos como fluoxetina, clorfenamina tiene gran efecto sedante, gran efecto anticolinérgico, que se hace muy importante en los viejos que tienen menor cantidad de neuronas colinérgicas y menores transmisores, mayor sedación, fenobarbital, actuación en GABA, fluoxetina, mayor efecto de fase 1, clorpromacina, antipsicóticos típicos con altos efectos anticolinérgicos, lo mismo que el antidepresivo trazodona, con altos efectos anticolinérgicos también, que en realidad no son importantes en adultos lo de trazodona, pero en geriatría sí son importantes por esta disminución homeostenosis de resistir estos efectos anticolinérgicos. Otro ejemplo es el delirium, la agitación con componente confusional, como el caso clínico que vimos recientemente. Esto aquí más bien fue un seguimiento de un año en pacientes que ingresaban a hospitalización, y había una tendencia que parecía ser relacionable con la edad, porque uno de los factores pro delirium es tener más de 65 años, y con medicamentos que pueden causar este problema. Los que no estaban expuestos a delirium tenían una prevalencia de un 3,97% de probabilidad de tener delirium, y los que estaban expuestos a medicamentos pro delirium tenían un 13,51%, y esto con un P no menor a 0,01, menor a 0,05. Es decir, habían efectos importantes pro delirium de fármacos pro delirium que explicaban en gran medida, cerca del 10% del desarrollo de esta agitación de delirium hiperactivo o mixto en los pacientes que ingresaban a la hospitalización, que tenían sin duda otras causales, pero los fármacos jugaban un rol importante. Y cuando íbamos a ver específicamente qué fármacos son los que jugaban un rol importante, nos encontramos, adivinen con qué, con los fármacos que estaban relacionados con las alteraciones farmacodinámicas. Alprazolam, mayor sensibilidad a GABA, amitriptilina, lo nombrado anteriormente, anticolinérgico sedante, sertralina, efecto de fase 1, ácido valproico y una proteínas plasmáticas, budesonida relacionada con cortisol y delirium, clonazepam asociado con receptor GABA, digoxina, fármaco hidrofílico, menor eliminación renal, menor distribución, bromurio patropio, fármaco anticolinérgico, quetiapina y trazodona cierto efecto anticolinérgico, clordiazepóxido benzoazepina, codeína opiáceo de fase 1, escitalopram fase 1, fluoxetina también, fluticasona cortisol, lorazepam hipoalbuminemia, neurosedante, ondansetron, prednisona, pregabalina, tramadol, efecto a nivel central. Es decir, todos los fármacos que eran pro delirium, causantes en cierta medida el delirium en los pacientes geriátricos que ingresaban en nuestra hospitalización, relacionado con fármacos que se afectan por los cambios farmacocinéticos farmacodinámicos. Último ejemplo, pacientes con insomnio, geriatría, y lo toco porque esto es muy prevalente y en realidad es una gran causal de errores de medicación y administración de benzodiazepinas de larga data en los pacientes. En general, los pacientes llegan con benzodiazepinas que usan hace más de 5 años y que son imposibles de quitar en los pacientes porque tienen una dependencia psicológica, y resulta que el paciente añoso, adulto mayor, desarrolla un lazo afectivo con su farmacoterapia, a diferencia del adulto. Él asume que sin eso no duerme y es imposible quitárselo. Cuando vemos la prevalencia de insomnio, sin duda que es muy lineal con la edad. También esto fue seguimiento de un año, donde se aumenta la probabilidad de tener insomnio con la edad, y casi de manera lineal. Y esto tiene una explicación bastante sencilla. Que cuando vemos el somnograma de un joven y lo comparamos con el somnograma de un anciano, lo que encontramos es que el joven logra llegar a la fase 3,
que es la fase donde se produce el descanso, fase 3 y 4, por lo menos tiene un sueño reparador. El anciano, con suerte, llegará un ratito a la fase 3, por ende su sueño tiende a no ser reparador, por ende generalmente anda más somnoliento en el día. Y la probabilidad de despertarse cuántas veces en su somnograma de las 8 horas de sueño llega a estar en una etapa donde está fácil de despertar. El joven apenas tocó 3 veces y una fue cuando se despertó esa etapa. Sin embargo, el anciano lo toca un montón de veces, por ende, muy fácil que él tenga un insomnio de mantención, a lo mejor que despierte durante la noche, y tiene muy poca probabilidad de tener sueño profundo, y muchas veces toca el sueño liviano. Por ende, tiene un factor de trastorno del sueño intrínseco, de más probabilidad de tener de trastorno del sueño. Ahora, cuando uno dice, qué bonito, le vamos a iniciar una benzodiazepina para que él pueda dormir, lo que usted está haciendo, o lo que está sugiriendo, lo que está verificando, sin duda es un error. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere que tenga un sueño reparador, no lo va a lograr con medicamentos, porque todos los medicamentos que actúan a nivel del GABA, lo que hacen es inhibir la probabilidad de que un individuo llegue a fase 3 o 4 del sueño. Por ende, ese sueño farmacológico nunca va a ser un sueño reparador. Y no va a conseguir que el paciente se sienta descansado al otro día. Muchas veces cuando los pacientes son usuarios de benzodiazepinas, por ejemplo, y se han intentado en múltiples trabajos suprimir esas benzodiazepinas haciendo escaladas para evitar el efecto de rebote, lo que se ha conseguido es, con intervenciones de farmacéuticos de seguimiento de 3 meses, reducir en un 40% los pacientes que eran dependientes de benzodiazepina. Imagínense, solo un 40% con seguimiento de farmacéuticos. Ahora, cuando estos pacientes los siguieron 3 meses después de que ya había terminado el estudio, más del 80% había reiniciado por su cuenta las benzodiazepinas. Por ende, sin duda que la única intervención que tiene sentido relacionada con la farmacoterapia en geriatría sobre el uso de benzodiazepinas es no iniciar estos medicamentos en los pacientes geriátricos. ¿Por qué? Porque después es casi imposible sacarlos, incluso con trabajo extenso, en los pacientes adultos mayores. Cuando este fue otro trabajo también que realicé, cuando vi los riesgos atribuibles a este insomnio, esto es medición de odds ratio. Los odds ratios son una forma sencilla de explicarlo, veces más. Entonces, por ejemplo, cuando vemos osteoartrosis, dice 1,94, ese 1,94 veces más en relación a 1, que sería como el estándar. Y cuando la línea no toca el punto 1, cuando no atraviesa el punto 1, se dice que es significativo en el intervalo de confianza, que en este caso fue evaluado en 95%. Eso es lo mismo que decir que tiene un P menor a 0,05. Y cuando vemos el insomnio en los pacientes añosos y analización de nuestros pacientes en Chile, en Santiago, de estos pacientes añosos en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, de estos pacientes, ¿cuáles son los factores pro insomnio? Sin duda que encontramos los trastornos del ánimo, la constipación crónica con un odds ratio de 3,4, la incontinencia urinaria no tratada, la inestabilidad y caída frecuente, muchas veces asociada con un síndrome de poscaída, la osteoartrosis como patología dolorosa que imposibilita lograr el sueño. Asimismo, también existen medicamentos que son pro insomnio, que tienen un odds ratio de 2,17 y son significativos. Por ende, junto con aquello, en general nuestros pacientes no tienen un insomnio primario, tienen un insomnio secundario a una patología, la cual el objetivo de superar este trastorno del sueño es tratar las patologías y compensarlas, no iniciar benzodiazepina. Cuando vemos qué fármacos eran pro insomnio, nos encontramos con antagonistas H2, antidepresivos, dopaminérgicos, anticolinérgicos, diuréticos y beta bloqueantes. Corticoides no fue encontrable, si bien estaban en bibliografía descritos. Cuando uno lo compara con el control, esto como el blanco, sin medicamentos pro insomnio, nos encontramos que el cortisol está bajo esa brecha. Por ende, aparecen estos medicamentos como pro insomnio. Y adivinen cuáles son los pro insomnios. Los mismos que tienen relación con los cambios en farmacodinamia y los cambios en farmacocinética. Asociación causal entre medicamentos pro insomnio y los sin pro insomnio aumenta el 15%
la prevalencia de insomnio con los pacientes que tenían medicamentos pro insomnio con un P significativo. Por ende tenemos diferentes afectaciones que tienen que ver con mayor llegada del fármaco a nivel central, mayor cambio cinético asociado, y esto nos explica en cierta medida cuál podría ser nuestra estrategia de tratamiento de los pacientes y qué cosas deberíamos evitar desde el punto de vista farmacológico, con explicación de los cambios que ocurren en geriatría. Muy bien, esta ha sido nuestra sexta presentación, equivalente a la séptima clase, donde terminamos de abordar los cambios farmacodinámicos en esta oportunidad en los pacientes geriátricos, sobre todo en aquellos que tienen contextualización de pacientes asociados con un desarrollo de una fragilidad. Muchísimas gracias.